Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a esta reflexión para este 25 de enero de 2025, en donde la liturgia nos propone la conmemoración, la celebración de la conversión de San Pablo. El primer texto que nos presenta la liturgia está tomada de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículos 3 y siguientes, en donde se nos dice cómo Pablo, nacido en Tarso, pero educado en la ciudad de Jerusalén a los pies de Gamaliel, en la observancia de la ley y en la tradición de los padres, ¿cierto? Ha sido un ejemplo en lo que es el cumplimiento y la observancia de las tradiciones judías, y ese es el motivo por el cual él termina persiguiendo a los del camino. Bueno, aquí quiero hacer varias precisiones que me parecen fundamentales e importantes. La primera es que tenemos que confrontar este texto de Lucas con la carta a los Gálatas para darnos cuenta que realmente, dicho por Pablo mismo, él no es de Jerusalén, no estuvo en Jerusalén, no se formó en Jerusalén, sino que después de muchos años va a subir a Jerusalén a conocerla y a conocer a los otros apóstoles. Y resulta que esto nos hace ver que claramente no fue discípulo de Gamaliel. Sin embargo, hay algo importante, y es que efectivamente sí fue formado en la tradición farisea, en la observancia estricta de la ley, en el cumplimiento de la ley. Ahora bien, en el texto de Hechos de los Apóstoles, lo que tenemos es una estructura de vocación que es propia de todos los relatos bíblicos de este tipo. Un encuentro con la divinidad en donde Dios se manifiesta especialmente de una manera llamativa, ¿cierto? En este caso la luz y la voz. El saludo y la palabra que se dirige, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Inmediatamente viene la respuesta de la persona, que generalmente es de sorpresa y que también puede manifestar alguna objeción. En este caso, ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? ¿Y qué debo hacer? Y por otro lado, una misión. En este caso, la misión queda partida porque lo que se dice es que tiene que ir a donde Ananías y que allí le va a decir todo lo que tiene que hacer. Y como siempre hay un simbolismo que aparece, en este caso el que pierde la vista, ¿cierto? Pero eso forma parte de los relatos, de la estructura de vocación de los textos bíblicos. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando hablamos de la conversión de Pablo, muchas personas piensan, claro, es que era una mala persona, no pilas. Pablo es todo lo contrario. Pablo es una persona profundamente creyente, observadora de las tradiciones, completamente fiel a Dios, un judío irreprochable, una persona profundamente creyente en Dios y que cumple lo que él considera la voluntad de Dios, entregándole toda la vida hasta las últimas consecuencias. Y aquí hay algo interesante. La conversión no solo es algo que necesitan las personas ateas o que están alejadas de Dios. La conversión es aquello que necesitan todos los seres humanos, de volverse a conectar con la experiencia y con la voluntad real de Dios, que de hecho está grabada, inscrita en el corazón, y que nos invita a proteger la vida, a dignificar la vida, a respetar la vida, a acoger y a amar. Y entonces resulta que Pablo había perdido esa conexión, y se había perdido en las normas, y se había perdido en las leyes, y se había perdido en la religiosidad, y necesita volver a descubrir lo que Dios quiere. Y es muy probable que en nuestro caminar nos pase lo mismo. Hemos caído en la religiosidad, hemos caído en las prácticas, o de pronto nos hemos alejado de ellas, pero seguimos siendo indiferentes al verdadero llamado de Dios en nuestro interior. Por eso necesitamos volvernos a conectar con Él. Y aquí hay algo que también me parece interesante. Este Pablo, con el mismo celo y con el mismo amor, de ahora en adelante le va a entregar toda su vida a vivir, a transmitir, a comunicar y a testimoniar esa nueva experiencia
de Dios. Entonces, que ese sea el centro también de nuestro existir. Incluso hay algo interesante que refuerza lo que acabo de decir. Cuando ustedes van a Gálatas se van a dar cuenta que él dice, cuando Dios tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Es que la revelación es interior y es descubrir justamente esa experiencia profunda de ese Dios misericordioso que nos habita y que nos llama al desarrollo mismo de la existencia. Ahora bien, como consecuencia de esa experiencia, no podemos hacer otra cosa que ir al mundo y proclamar lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y lo que hemos eh, vivenciado. Y eso es lo que nos recuerda entonces el Evangelio. En un texto que es añadido, porque todos los exegetas así lo dicen, del capítulo 16, versículo 15 al 18, en Marcos, se nos dice que Jesús se aparece a los 11 y les dice, vayan a todo el mundo, proclamen el Evangelio a toda la creación. ¿Listo? Entonces eso es lo fundamental. Bueno, que Dios los siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones que espero sean de su agrado. No se les olvide suscribirse al canal, dejar su comentario y al mismo tiempo darle like a los videos. Compartirlos con las personas que ustedes consideren que les puede servir este mensaje. Y si desean apoyarnos también, no se olviden visitar teopraxis.com. Dios los sigue bendiciendo. Muchas, muchas gracias.